Hoy vamos a echar una ojeada, hacer una especie de panorámica de qué es lo que está pasando en el mundo, sobre todo con estos conflictos armados, ¿no? Que parte, aunque tiene sus orígenes, de la invasión de los rusos a Ucrania y todo lo que esto ha provocado. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay información y desinformación. Todo hay que tomarlo por pinza, cada detalle y cada información. Pero para que nos ayude a que ustedes comprendan un poco más esto, hemos invitado a un politólogo internacionalista, conocedor de estos asuntos, con quien vamos a conversar. Se trata de Luis González, es un experto en la materia, a quien le damos una cordial bienvenida. Bueno, gracias, don Ramón Puello Báez y Netsi de León. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Luis, qué bueno encontrarnos en este escenario, sobre todo cuando hay un conflicto armado que muchos de nosotros o nos perdemos o no entendemos. ¿Cuál es la razón de la invasión de Rusia a Ucrania? Que luego de todo esto es que hemos conocido el potencial de Ucrania. Se veía como un país pequeño que estaba ahí, pero nunca habíamos visto lo que podía o lo que aportaba al mundo y toda la producción que tenía. Sí, un país no pequeño, un país relativamente grande y muy rico, pero que también tuvo un rol importante en la separación del bloque soviético. La primera que se separa junto a Bielorrusia del bloque soviético es Ucrania. Pero cuando digo que no es por el tamaño, sino que no tenía a nivel de proyección y de información esa magnitud que hoy se conoce o esa importancia que hoy se conoce. Sí, bueno, yo creo que hay que comenzar por lo que usted señaló, don Ramón Puello Báez, es que es un tema de información y desinformación. Esa es la primera guerra que tenemos, es la guerra mediática. Por eso es bueno programas como estos que permiten que uno pueda expresar su punto de vista basado en informaciones de diferentes fuentes y tratar entonces de con ellas hacer un análisis. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Por qué ahora se produce esa, para Rusia, porque cada palabra tiene un mensaje, para Rusia no es una invasión, incluso cuando toma la iniciativa el pasado 24 de febrero, lo hace esgrimiendo el artículo 51 de la Carta de la ONU de Defensa, porque había reconocido 2 días antes a dos zonas, 2 provincias de la zona del Donbass, la parte este de Ucrania, que son Donetsk y Lugansk, que se habían autoproclamado independientes en 2014. Cercano y fronterizo con Rusia. Exactamente, es la parte fronteriza con Rusia, pero además, desde el punto de vista cultural, se sienten más rusos que ucranianos. Exactamente. O sea, desde el punto de vista cultural, Así la lengua que hablan, cómo se sienten. Entonces, todo comienza, como usted dijo, todo tiene un origen. No voy a ir tan lejos porque si uno busca es un tema de mucho, pero hay que recordar el 2014. 2014 y precisamente cuando se cumplen 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, esta guerra que tenemos ahora comenzó en el 2014 cuando los ucranianos que querían entrar a la Unión Europea y después también a la OTAN, entonces plantean un movimiento interno y hacen renunciar al presidente Víctor Yanukovych, sale del poder. Ante ese vacío de poder, entonces aprovecha la parte este y se autoproclama independiente, y la península de Crimea también ellos plantean un referéndum el 16 de marzo, o sea, el movimiento comienza un 27 de febrero, pero el 16 de marzo se hace un referéndum y el 83% vota para adherirse a la Federación de Rusia. Ese es el tema de Crimea. Las otras 2 entonces se han mantenido luchando 8 años. O sea, porque uno está viendo esta guerra, donde están muriendo personas. Un ser humano que muera es una pérdida para la humanidad. Y nadie aprueba que muera un ser humano, y menos por intransigencias. Pero tienen 8 años muriendo personas en la zona de Donetsk y Lugansk, pero la opinión pública internacional no le está prestando atención. Sucede lo mismo con todos los temas. Quizá por el propio tamaño y la lucha interna de ellos, es que no tienen la relevancia que tiene Rusia-Ucrania. Exacto, entonces, pero ahí está involucrado un poco Rusia, porque incluso en septiembre de ese año 2014 se produjeron unos acuerdos, que para mí ahí está el tip de todo.
si se vuelve a los acuerdos de Minsk, Minsk es la capital de Bielorrusia, 12 puntos, don Ramón, 12 puntos que si se cumplen, estoy seguro que no estuviéramos donde está la situación ahora. Siempre Rusia ha alegado la violación de esos acuerdos. Y de, De esos acuerdos y también, y el otro punto, yo diría... Perdona para ir poco a poco, Sí. porque en esos acuerdos, vamos a ver qué significan esos acuerdos, estaba el que la OTAN no podía tener actividad ahí. Exactamente, porque yo iba a porque todo vincular el problema del atlantismo ahí, Sí. en Euroasia. Ahí va mi otro enfoque, la razón fundamental por la cual estamos así, por la cual el mundo no está, como dice el presidente de China, Xi Jinping, trabajando en la construcción de un destino compartido para la humanidad. El mundo no se está recuperando de una pandemia, porque es que el mundo acaba de salir, pasa que todo es cuestión de percepción, pero el COVID sigue ahí, incluso en China hay un rebrote, China lo controla, pero hay un rebrote. Hay una comunidad cerrada. Y en muchos lugares del mundo, pasa que ahora estamos enfocados en eso, entonces debe estar trabajando en producir, en relanzar el planeta, estamos enfocados en eso, y el tema fundamental es precisamente la OTAN, la ampliación de la OTAN hacia el este. Para mí la OTAN debió desaparecer en el año de 1991 cuando se desmembró la Unión Soviética. Ustedes recuerdan el Pacto de Varsovia, que era una respuesta a la OTAN. La OTAN surge el 4 de abril del 49, ahora va a cumplir 73 años. Entonces el 1 de julio del 55 nace el Pacto de Varsovia, una respuesta a eso. Pero inmediatamente termina, don Ramón, la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia se disuelve también, que era lo que correspondía a la OTAN, porque la OTAN surge precisamente para eso. Pero vamos a pararnos ahí. Sí. Porque no podemos perder de vista el conflicto que se crea cuando la Unión Soviética, que abarcaba mucho territorio, claro, se disuelve millones, y crea un vacío terrible. Fíjese cómo los musulmanes entran a Chechenia. Sí, correcto. Entonces, Estados Unidos, que tiene su política transatlántica y ve qué está pasando ahí y cómo debe intervenir para evitar que hayan una anarquía, dictaduras o regímenes contrarios a los Estados Unidos. O sea, por eso no se disuelve la OTAN, al contrario. Toma fuerza. No, la fortalecieron y volvemos de nuevo. El problema es la OTAN, lo que se llama la política atlantista de los Estados Unidos, que quiere ir hacia allá y que quiere ir hacia allá, y entonces ahí viene Pero el problema. el caso de Chechenia al final no lo resolvió la OTAN, lo resolvió Putin cuando llega. Precisamente ahí comienza el ascenso de Putin, que para mí es el líder con mayúsculas, porque la gente es cuestión de que se metió ahí, que es un abusador, hay que ver todo. Que en este programa no vamos a tener tiempo de explicar todo lo que hay detrás, por lo cual ese 24 de febrero él toma esa decisión que le está afectando a él y a su pueblo y a todo el mundo. Y que lo había dicho 1000 veces. Y a sus hermanos. Se fue al Bundestag alemán a decirle, señores, eviten esto porque que me están poniendo las fronteras mías y mi seguridad nacional en peligro. Se comunicó con el de Francia, lo gritó, lo explicó. Con el de Alemania. Pero bueno. Entonces, la pregunta que tú me haces, es bueno sí que Ucrania esté en el mapa global. Ahora sabemos que Ucrania es el granero de Europa, es el mayor productor de granos del mundo, también tiene minerales, precisamente en la zona del Donbass. Eso le aporta el 40% del PIB a Ucrania, porque ahí hay minerales, tierras raras, hay hierro. Metales, aluminio. En esa zona. Pero si esto no explota, nadie iba a hablar de esa, porque esa parte de Ucrania no se conocía. Y que además están llegando ucranianos a la República Dominicana. En los últimos 10 años, el turismo de Rusia ha crecido mucho. En la tercer lugar ocupó. Y también, el año pasado, don Ramón, y el ministro de Turismo destacó que fue uno de los años más importantes, casi el 70% de ese turismo que recibió la República Dominicana fue de esa zona. Bueno, se quedaron atrapados aquí con la guerra. Entonces todavía aquí, deben estar mirándonos algunos, todavía aquí quedan ucranianos por la situación. Entonces, yo lo que creo que lo que uno tiene que mirar como ciudadano global, que ese tema se pudo haber evitado si bastaba con garantizar la seguridad a Vladimir Putin de que no se iban a seguir extendiendo hacia el este. Es que no debieron, porque ha tenido 6 expansiones
En vez de diluirse en el 91, a partir de ahí eran 14 miembros, tienen 30 miembros. Ha agregado 16 más, entre ellos todos los ex Unión Soviética, Polonia, Hungría, los bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, también. Entonces solamente quedan Ucrania y Georgia. Y ya está. Y ya la OTAN tenía oficina en Ucrania. Sí. No, pero precisamente, cuando tú me hiciste la pregunta, yo entendía, Nietzsche, que era también de la capacidad militar que tienen. O sea, es sorprendente cómo están, por eso no es Ucrania, ahí están las armas de toda la OTAN y todas las armas de Estados Unidos. Ellos están prestando las armas y Ucrania presta los hombres y las muertes, lamentablemente. Y también uno de los que está perdiendo más es Ucrania, los demás están fuera y los que están ganando. Porque déjeme decirle que Estados Unidos ha aumentado, todo lo que yo estoy diciendo aquí, usted puede verificarlo ahora mismo. Ha aumentado la venta de su gas licuado a esa zona en un 80%. O sea, lo que ha hecho Estados Unidos en todo este proceso donde está muriendo gente es ganar. Y siempre ha sido así. Y además, en todas las guerras. Y además, don Ramón, de cada $100 que se vende de armas en el planeta, Estados Unidos vende 60. De los 10 fabricantes más importantes de armas del planeta, 6 o 7 son de Estados Unidos. Y están logrando, lamentablemente, que estamos retrocediendo en eso, que casi todos los estados estén anunciando el aumento de armas, de gastos en defensa. Alemania ya metió un presupuesto ya Alemania impresionante. Con el canciller actual ya anunció 100.000 millones de euros a partir del próximo año. La carta de la OTAN establece que cada uno de los miembros, y son 30 miembros, debe gastar mínimo un 2% de su PIB. Casi nadie lo cumplía, pero parece que ahora, porque están viendo la amenaza del oso, la amenaza rusa, entonces... ¿Y quién suple la mayoría de esas armas? Estados Unidos, el que vende la mayoría de las armas del planeta. Es un gran negocio. O sea, el planeta debe avanzar hacia una nueva era. Por eso yo siempre señalo el liderazgo de China. Xi Jinping dice, vamos a construir un destino compartido para la humanidad. Ese ha sido el discurso coherente y el papel de... Y lo está demostrando ahora con este problema. El papel de China ahora, mucha gente dice que no ha tomado una decisión. Claro, abstenerse porque no va a condenar a un aliado como Rusia. Y hay que entenderlo. No lo va a condenar, pero tampoco lo está apoyando. Se está absteniendo y le está diciendo a Rusia, sal de ahí, que eso no es conveniente ni para ti ni para el mundo, pero vamos a negociar. Y eso es lo que Estados Unidos no quiere y Occidente. Basta con que le garanticen no extensión más hacia la OTAN. Y gana todo el mundo, don Ramón, porque el gas de Rusia es vital para ellos dicen que lo van a sustituir, pero no hay capacidad, y lo digo aquí con responsabilidad. Los países nórdicos, estamos hablando de Finlandia, es un 100% de dependencia. Los bálticos, un 100% de dependencia. Alemania, un 45-50% de dependencia. O sea, todos esos países dependen entre un 30 y un 100% del gas ruso. Y le llega de ahí mismo por gasoducto. Entonces, la única sustitución debe ser por el mar, un gas diferente, más caro. Veamos también la guerra económica detrás de esta guerra política y militar, porque el gas también, con el oleoducto que se había construido, que se le iba a suplir a Alemania, en fin, esto iba a incrementar los beneficios de Rusia, pero Ucrania también tiene venta de gas, que por cierto, quien preside la compañía que vende gas en Ucrania es un hijo del presidente de los Estados Unidos. Ah, sí, hay una relación, eso se habló en la campaña. Luis, una de las cosas que ha llamado mucho muy lamentable todo eso. Una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención es cómo todos los países han sido solidarios con Ucrania. La República Dominicana, un país pequeño también, ha externado a través del presidente de la República la situación desde el punto de vista que lo valora el actual gobierno de nuestro país. ¿Es correcto la actuación de solidaridad de República Dominicana? ¿Es correcta la posición internacional? Y hago la pregunta en base a todas las críticas que hemos visto de personas al presidente pronunciar las palabras en favor de Ucrania. No, yo creo que con Ucrania todos debemos ser solidarios, porque Ucrania es una víctima de esto. Ucrania es una víctima, los ucranianos le insertaron, es un modo superando, por eso es que la historia es tan importante. Usted lee la historia para entender el presente y poder definir su futuro y construir su futuro. Eso ha sido un modo superando de Occidente.
Y esto es un tema, señores, es un tema más allá, no es tan sencillo. Léanse La trampa de Tucídides, donde él planteaba el ascenso en ese momento de Atenas y la decadencia de Esparta. Ahora es decadencia de Occidente y el ascenso de los demás. Un pensador estadounidense de ascendencia india, pero que está ahí y analiza mucho, se llama Faris Zakaria, escribió hace mucho tiempo el libro El mundo después de USA, el ascenso de los demás. Y los demás están ahí, lo que tiene que aceptar Estados Unidos y Occidente, que ya no van a ser el hegemón. No, el mundo cambió, ya hay otros que tienen poder. Si usted busca el G7, ya no es el G7. Cuando digo esto desde el punto de vista de las economías, en PIB nominal, Estados Unidos está primero, pero debe el 160% de ese PIB. O sea, produce mucho, pero debe 1,5 eso. Y segundo está China, tercero está Japón y ahí mismo está India. En PITA PPA, China está primero, luego Estados Unidos, luego Japón, luego India. O sea, ninguno de esos países que eran el G7 ya son los que, desde el punto de vista económico, dominan el planeta. El mundo ha cambiado. Y en producción de conocimiento, ¿por qué enfrentaron Huawei? Porque Huawei, no solamente con los teléfonos que ya estaba vendiendo, y era el segundo en venta del planeta, es que Huawei tiene el 5G, la tecnología que supera a Estados Unidos y Europa en 2 años de investigación. Que haya habido un descuido terrible de los Estados Unidos en los avances tecnológicos. Fíjate cómo ya incluso Putin tiene misiles de largo alcance que llegan a Nueva York. Por eso yo digo que si se arma una tercera guerra mundial, a Estados Unidos no le va a ir tan bien como le fue en la segunda. No, es que la mayor potencia nuclear es Rusia. Tiene 6.000 ojivas nucleares. Estados Unidos está en segundo lugar con 5.000 y algo. Llega casi 1.000 ojivas nucleares. Pero de lo que se trata, yo ahí no es cuestión de que se descuide o no, porque la gente dice, ¿por qué hay que contener el ascenso de China? No hay que contener a nadie. Así como usted ascendió, así como usted fue hegemón y dominó el mundo, los demás no tienen que dominarlo. Lo que está planteando los que están en ascenso ahora es un mundo multipolar. Exacto. No eso de que usted es el que manda más, que decide lo que se hace y lo que no se hace, que entra a los países y hace lo que quiera, ya eso se acabó. Y por eso es que estamos en una era, que es la que aspiramos, que a partir de ahora se logre una era donde la multipolaridad, donde la ONU se revise y se relance, donde los organismos internacionales de diplomacia multilateral funcionen y sean vinculantes. Ese es un discurso que se oye bien bonito. Y donde hay un tercero ausente, pero don Ramón. Estados Unidos, con su hegemonía, Inglaterra y eso, todavía creen como que China era aquella provincia que la sometieron con el opio. Con la guerra del opio en el 1839. Y la intervinieron y lo pisotearon. Y le quitaron a Hong Kong y ahora le están haciendo un lío con eso. No, el mundo es diferente totalmente. Sin embargo, Luis, hoy los medios internacionales resaltan que se han hecho varias reuniones vía virtuales, no presenciales, sí. Y que se avecina quizá un acuerdo. ¿Cuál sería el posible acuerdo entre ambas naciones que pararía el alto al fuego? Pero antes tengo que responderte la pregunta anterior, porque la gente dirá, bueno, no quiso responder lo de la República Dominicana. Yo felicito la iniciativa del presidente Luis Abinader. Primero habló el canciller Roberto Álvarez, en representación, claro, del gobierno, que es el jefe de la política exterior del presidente. Luego, nuestro embajador ante la ONU, en el salón, el augusto salón de la Asamblea General, José Blanco, el embajador José Blanco también se expresó. Y todo fue en el sentido de llamar la atención, vamos a la mesa de diálogo, porque con una guerra no gana nadie. Perdón, Luis, pero lo primero de todo eso fueron unas declaraciones inadecuadas de Abinader. No, esa fue la tercera. Ellos hablaron primero, entonces ahí iba precisamente a eso. Calificó a Putin de intervencionista. Entonces, ahí va ahora, precisamente. Lo que la prensa resalta, yo recuerdo... Ellos hablaron primero, el presidente habló después, y yo estoy de acuerdo con esa parte. Pero hay que ver lo siguiente, Abraham Lincoln se caracterizó por ser un diplomático, aunque fue un presidente, él decía, no juzguéis sino querer ser juzgado, y además colócate en el punto de vista del otro para poder entenderlo. Yo al presidente lo entiendo, don Ramón, porque es que el presidente llegó con una alianza estratégica con Estados Unidos, por razones obvias. No, pero Luis, está ahí. No entonces, es que Estados Unidos te ayudó a llegar al poder, pero tú puedes manejar un lenguaje más o menos neutral, pero que no se vea como tan dependiente. Sí, ahí está, quizás fue un problema de forma,
porque en el fondo la actitud de él, como usted señaló, la mayoría de los países del planeta están apoyando a Ucrania, pero ya señalar intervencionista y esas palabras es un problema de semántica y de palabras que suenan muy fuertes, y más cuando tú tienes en Rusia un aliado importante, porque tú estás recibiendo unos turistas que te están aumentando el turismo. Y tú tienes un embajador, allá está el embajador Hans Dannenberg Castellanos, por ejemplo. Que fue cambiado a Rusia astutamente. Sí, porque es brillante embajador. Es brillante embajador. Un hombre de Estado tiene que ver esas cosas y lo que diga muy medido. Entonces usted lo dijo, para mí fue un tema de forma, pero en el fondo el presidente tenía que ser coherente con lo que ha venido planteando desde que llegó al poder, que lo ha explicado porque Estados Unidos es nuestro aliado, y lo digo yo que soy sinólogo y amigo del embajador Chan Run, y se está viendo esta entrevista y siempre con mucha admiración para la República Dominicana. Usted sabe que nos apoyó mucho con el tema de las vacunas, el embajador de China, Chan Run. Pero fuera de eso hay que reconocer que nuestro socio por excelencia es Estados Unidos. Sí, pero eso no está en discusión. Y en las remesas, los últimos 2 años hemos tenido un crecimiento, un aporte a la economía importante. Perdóname, un socio importante para México son los Estados Unidos, sí, con las alianzas que tiene. Sí. ¿Cuál es la posición del presidente? ¿Y qué dice su constitución? Sí, claro. A eso es que yo me refiero, mantener una dignidad con respecto al enfoque internacional. Independientemente. Yo soy amigo tuyo de Estados Unidos, tú eres lo que tú quieras, ok. Pero, espérate, déjame manejarme con la dignidad requerida. Sí. Porque para eso está el concepto de soberanía. Exactamente. Yo creo que Luis debería venir más a menudo porque se acabó el tiempo y se nos quedaron preguntas. Sí, me gustó eso. Vamos a invitarlo más para discutir eso. Porque es un tema que muchos de nosotros podemos hasta malinterpretar. Sí, yo creo que sí. Y creo que las preguntas justamente te las hice con la intención de que todos aclararan. Sería bueno ver si en los próximos días volvemos para responderte la pregunta. ¿Qué va a pasar? Esperemos ya que ya hayamos llegado a un acuerdo. Hay muchas aristas, que lo mismo ocurrió con el tema de China, ¿recuerdas? Y eso lo tocamos en la próxima entrevista. Sí. Con las disposiciones, lo que dijo el presidente, de no, los chinos no van a invertir aquí en esto y en esto y esto. Sí. Cuando... es lo mismo. Ahí se da lo mismo que usted señaló. Ahí se da lo mismo que usted señaló, un problema de forma, pero en el fondo él tiene buenas relaciones con los chinos. Bueno, lamentablemente llegamos al final. Señores, gracias por su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.